Bien, buenas tardes, apreciados hermanos y amigos. En esta mañana estuvimos introduciéndonos en el tema sobre las consecuencias de la transgresión de la ley de Dios en cuanto a la alimentación. Dijimos que Dios en su palabra advierte de los castigos y las consecuencias que el hombre ha acarreado tras su desobediencia. Habíamos leído de la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 24, en el versículo 4. Isaías, el capítulo 4 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: se enlutó la tierra y se marchitó y enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes, y va a dar la razón por la cual la tierra se ha llenado de luto. Porque, ¿qué dice? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Bueno, aquí la Biblia da una razón por la cual la tierra está contaminada con enfermedades, con violencia, con desastres, con terremotos. ¿Y cuál es esa causa? La causa es dice el versículo 5, haber traspasado las leyes, haber pisoteado las leyes. Y en la palabra de Dios, en la santa palabra de Dios, nosotros también encontramos, aparte de la ley moral de Dios, aparte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, encontramos leyes que tienen que ver con la salud. Y la consecuencia de violar las leyes de la salud naturalmente es la enfermedad y la muerte, el dolor, la tristeza. Yo me aterro al leer, por ejemplo, algunos informes de personas, digamos, eruditas, que dicen ser eruditas en la ciencia, al decir, por ejemplo, que la comida de murciélago o el caldo de murciélago contiene vitaminas y minerales y proteínas que van a controlar enfermedades o que van a ser buenas para los nervios, cuando en realidad lo que causan es un prejuicio a la salud. La Biblia también contempla la actitud de estas personas en el libro de Romanos. Vamos a ir a la santa palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de Romanos el capítulo 1 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también advierte y Dios da las razones por las cuales la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra los que violan y pisotean la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante. Romanos 1, 18 en adelante. Dice la palabra de Dios así, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. Miren, amigos y hermanos, la ciencia suprime la verdad. La ciencia, los hombres pensadores, los científicos, no le revelan a la gente la verdad sobre la alimentación. Y entonces se ha construido una pirámide de alimentos donde se ha puesto a la carne, a la leche, a los huevos como la base de la alimentación, cuando en la palabra de Dios
es lo contrario, ¿sí? Tengo aquí un texto donde el Espíritu de Dios, inspirando a la hermana Elena White, dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 95, Consejos sobre el régimen alimenticio, dice: los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Esta mañana nosotros analizamos en la palabra de Dios cómo los primeros seres humanos, los patriarcas, vivieron 900, 950, 930, 800 años, 965 años. Y después de que vino el diluvio y el hombre tergiversó la verdad de Dios y comenzó a consumir la carne de diferentes animales, entonces el periodo de vida fue acortado a causa de la enfermedad. Entonces aquí en la Biblia, en la Santa Palabra de Dios, en Romanos capítulo 1, dice en el versículo 18: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia, ¿cierto? Y más adelante dice el versículo 22: jactándose de ser sabios, se volvieron necios. La falsamente llamada ciencia hoy en día recomienda el consumo de carne, de huevos, de leche, de productos derivados de los animales para obtener una buena salud. Y le han mentido a la gente diciendo que no hay otras fuentes de proteínas aparte de la leche y de la carne, y que si no consumes carne te vas a enfermar y te vas a morir. Eso es lo que le dicen a la gente, cuando realmente la dieta original, el plan de Dios para la alimentación del ser humano, no consistía, como lo vimos esta mañana en el tema anterior, no consistía en el consumo de productos animales, sino en esa dieta basada en frutas, cereales, nueces, semillas y verduras, como lo vimos en Génesis capítulo 1 versículo 29 y Génesis capítulo 3 versículo 18. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, profesando hacerse sabio, se ha vuelto necio. Y noten lo que sigue diciendo, versículo 23 de Romanos capítulo 1: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. La gente adora a las vacas. Allá en China, ¿sí? La religión para ellos es que las vacas pueden ser sagradas y los animales son sagrados. Y allá se comen las culebras, los cangrejos, y se comen las lagartijas y toda clase de reptiles y cuadrúpedos, y no hacen distinción. Y acá también, acá no se hace distinción. Se come armadillo, se come cerdo, se come roedores como el cuy, se come todo tipo de animales. Mientras los puedas cazar y consumir y agarrar su carne, se la consumen. Por eso dice, cambiaron la gloria de Dios por este tipo de imágenes. Ya no se adora al Creador del cielo, sino que se hace imágenes para adorarlo. Y en algunas partes del mundo se adoran las imágenes y se adoran a los animales. Versículo 24. Vamos a ver aquí la degradación del pecado. Versículo 24 de Romanos 1. Por eso Dios los entregó a la inmundicia
inmundicia viene de inmundo. Esta mañana vimos que estos animales son inmundos. Eso es abominación para Dios, consumir la carne de estos animales. Debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Miren, las bajas pasiones de los seres humanos son el resultado también de una mala alimentación. Cambiaron, dice el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Nosotros acá en Colombia tenemos el desagrado de tener alcaldesa en Bogotá lesbiana. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Bogotá? Claudia López. La eligieron como alcaldesa conociendo que era lesbiana. Y entonces, una vez que es nombrada alcaldesa, viene y se casa públicamente con otra mujer. Hasta allá ha llegado la depravación de los sabios, de los poderosos de la tierra. Y por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo también los hombres. Aquí va a hablar de los homosexuales, de los transgénero. Dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Preguntémonos, ¿cuál es otra peste, otra enfermedad que ha azotado al mundo y que está terminando con millones de seres humanos? El SIDA. ¿Y cómo es que se produce el SIDA? Por relaciones sexuales anales entre las personas. Esto es el resultado de haber violado las normas, las leyes de Dios. Versículo 28, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a ser atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen en los que las practican. La palabra de Dios es clara. Esto que estamos viviendo, el coronavirus, el SIDA, el antrax, la gripe aviar, la cisticercosis, la enfermedad de las vacas locas, es el resultado de haber pisoteado las leyes naturales de Dios. Entonces, ¿cuál es el régimen alimenticio debido? ¿Cómo era el plan de Dios? ¿O cuál es el plan escogido por el Creador? Nosotros ya vimos cómo la Santa Palabra de Dios presenta el menú de Dios, donde presenta los cereales, las frutas, las legumbres, las verduras, los cereales, las oleaginosas, el aguacate, el coco, como la fuente de alimento para tener vigor y salud. Voy a leer aquí en este libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, de Elena White. Dice:
Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Es que es Dios el diseñador del ser humano. Y Dios, como el creador, sabe cómo debía el hombre alimentar esa máquina, ese cuerpo. ¿Sí o no? Sin embargo, el hombre, profesando hacerse sabio, se ha vuelto necio. Y el hombre ha comenzado a comer lo que se le atraviese. Y por eso el resultado de cuántas enfermedades. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Voy a leer de Génesis 1:29. He aquí dijo que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Esa fue la orden de Dios. Esta va a ser vuestra comida. Dios hace al hombre, lo crea, lo pone en un huerto y le dice, te vas a alimentar ¿de qué? De toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os será esto para comer. Al salir del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo, o sea, las verduras, las hortalizas. Ese era el plan de Dios de alimentar, para que el hombre se alimentara. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a desobedecer a Dios? Miren, si nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, de hecho, Éxodo significa en el desierto. Es el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. Y el libro del Éxodo cuenta la historia de cuando el pueblo de Israel, estando esclavos en Egipto por el pecado, por la desobediencia, entonces Dios los saca de la esclavitud para llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Sí? En el capítulo 16, a partir del versículo 1 dice: toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. El pueblo de Israel va camino al Sinaí y da la fecha: el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Noten, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, sirviendo en un país de paganos. No podían adorar libremente al Creador Jehová, pero Dios se acuerda de su pueblo, y entonces toma a Moisés como caudillo para sacar a ese pueblo de allá. Pero ¿qué va a pasar? Estando en el desierto, ¿sí? Estando en el desierto, ¿cuánto había pasado? Según la Biblia, ¿cuánto tiempo había pasado desde que salieron de Egipto? 2 meses y medio, porque aquí dice el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Habían pasado 2 meses y medio. ¿Y qué creen ustedes que pasó con estos israelitas que estaban en el desierto? ¿Qué creen que ustedes pasó? Comenzaron a extrañar la comida de Egipto y comenzaron a murmurar y a rebelarse contra Moisés, por lo tanto contra Dios. Y entonces dice en el versículo 2: y toda la congregación de Israel, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, murmuró contra Moisés y a Aarón, que era el sacerdote, el hermano de Moisés, en el desierto. ¿Y qué dijeron? Dijeron los israelitas:
Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Apreciados amigos y hermanos, hoy en día sucede igual. A la gente se le enseña cuál es la dieta alimenticia para tener salud y vida. A la gente se le enseña cómo se debe alimentar y la gente dice, entonces me tengo que morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo que voy a comer? Y murmuramos contra Dios y nos rebelamos porque extrañamos las ollas de Egipto, porque extrañamos la carne, porque nuestro paladar sigue pervertido, porque no hemos educado nuestro gusto para dar gloria a Dios aún en lo que comemos. Y murmuramos, así como el pueblo de Israel murmuró. Y entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios en el contexto de lo que estamos leyendo. Dice que Dios entonces envió codornices, ¿cierto?, para que el pueblo de Israel se alimentara. Estaban en el desierto, obviamente, no podían sembrar las hortalizas, pero ellos no estaban murmurando porque no tenían hortalizas ni frutas. Ellos estaban rebelándose porque no tenían carne, y allí dice claramente, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne y comíamos pan en hartura. Hoy en día la gente piensa igual, la gente cree que si tiene la carne, tiene suficiente. Pero la carne, así como es presentada ahora, por el tratamiento que le dan a los animales, por el mal procedimiento sanitario que se le da a la carne, pues es un foco de infección, de virus. ¿Y qué decir de los animales que de por sí son sucios, son inmundos, como el ratón, el murciélago, el cuy, el cerdo? Y la gente lo está consumiendo. Yo quiero que veamos por favor un momento a la Biblia y que revisemos un poquito cuáles son los resultados de las quejas para comer carne en el desierto. De esta queja, de esta murmuración, hubieron resultados. Vamos a ir por favor al libro de Números, capítulo 11. Números es el cuarto libro de la Biblia, también escrito por Moisés. Números capítulo 11, versículos 4 y 5. Miren, vamos a ver desde el versículo 1 para tener el contexto. Dice la palabra de Dios: un día, Números capítulo 11, un día el pueblo se quejó a oídos del Señor. Cuando él los oyó, se enardeció su enojo y se encendió en ellos un fuego del Señor y consumió un cabo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y él oró al Señor y el fuego se apagó. Y llamó a ese lugar Tabera, que significa incendio, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. ¿Y cuál es la causa de esta ira del Señor? Los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los Estados Unidos. Los egipcios que iban con los israelitas, porque muchos egipcios salieron en medio de los israelitas. Hoy en día hay muchos egipcios camuflados entre el pueblo de Dios. Hay muchos egipcios que te dicen: no dejes de comer carne, no hagas caso de esa dieta natural que te están recomendando, ¿cierto? No hagas caso de eso, te vas a enfermar, te vas a morir. Esos son los egipcios modernos, esos son los extranjeros que salieron en medio del pueblo de Israel y eran ¿cómo? Eran egipcios. ¿Qué dice?
Dice la palabra de Dios: los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar. ¿Por qué dice la palabra de Dios volvieron a lamentar? ¿Por qué dice? Porque ya se habían quejado antes. ¿Recuerdan en Éxodo 16? Ya se habían quejado, ya se habían murmurado porque no tenían las ollas de carne. Y entonces dice, los israelitas volvieron a lamentar, a llorar, a lamentarse. ¿Y qué decían? Versículo 4: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Acaso no sucede eso hoy? ¿Acaso no murmuramos? ¿Acaso no lamentamos cuando alguien llega y nos dice que no debemos consumir carne porque es un foco de infección para las enfermedades? Que la carne vuelve ácida la sangre, y la sangre ácida es el medio de cultivo para el cáncer. Sigue diciendo el versículo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Mire, esta mañana que miramos el video del caldo de murciélago, que es la causa del coronavirus, mirábamos ahí el murciélago, y encima del murciélago estaba el pepino, las cebollas, las hierbas. Piensan que por ponerle hortalizas y verduras al murciélago, entonces se va a volver puro. Pero eso es un engaño, hermanos. El murciélago será abominable toda la vida. El cerdo será abominable toda la vida. Nunca va a dejar de producirse el cisticerco en la carne de cerdo, y seguirán matando decenas y centenas de personas que se alimentan con este tipo de carnes. Y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná. Despreciaron el maná, se lamentaron porque solamente había maná. Y el versículo 7 dice que ¿cómo era el maná? El maná era como semilla de cilantro, de color como bedelio, un color blanquecino. ¿Notan? Vamos a ir a los versículos 31 y 34 del libro de Números. Dice el versículo 31: entonces vino un viento enviado por el Señor, que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la tierra. Se amontonaron las codornices, ¿cierto? Entonces todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, el pueblo estuvo juntando codornices. Ninguno juntó menos de 10 montones y las tendieron alrededor del campamento. Y cuando tenían la carne aún entre sus dientes, ojo con esto, murmuraron, pidieron carne, y el Señor les envió carne. Y cuando tenían la carne aún entre sus dientes, antes de haberla masticado, ¿qué sucedió? El enojo del Señor se encendió en el pueblo y los hirió con una severa plaga. Y llamaron a ese lugar Kibrot Hataba, que se llama ¿cómo? Tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que se habían entregado. ¿A qué cosa, hermanos? A la glotonería. Hermanos, la glotonería es un pecado contra Dios. En la palabra de Dios dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero en este caso, murmuraron contra Dios, desearon las carnes de Egipto, las ollas de carne, y pidieron codornices, y Dios les envió codornices, pero la estaban apenas empezando a morder, y Dios hizo caer una plaga mortífera sobre ellos, una severa plaga. Y entonces le llamaron a ese lugar
tumba de los codiciosos. ¿Acaso esos platos exóticos, acaso ese murciélago, acaso ese arroz chino que te consumes a domicilio o cuando vas donde los chinos a consumirlo, acaso eso no tiene lagartija, no tiene ratón, no tiene murciélago? ¿Acaso la cultura de ellos los ha llevado? Y no tengo nada especial en contra de los chinos, pero aún nosotros en nuestra tierra consumimos cerdo, mire, aquí en Nariño el plato típico, la comida típica es el cerdo, el cuy. Vamos a Bucaramanga y allá están las hormigas, y en todas partes, en los llanos orientales se consume el chigüiro, que es un roedor parecido al marrano. Y en el campo se consumen las tortugas, los armadillos, se consume ese tipo de aves que se cazan, esos animales acuáticos, esos peces sin escamas. Son animales que en la palabra de Dios es prohibido el consumo de su carne. Y por eso este planeta Tierra, ese país de Japón y muchos otros países se están convirtiendo en una tumba de los codiciosos. Y en muchos hogares donde no se hace caso de las advertencias de la palabra de Dios, muchos hogares se están convirtiendo en tumba de codiciosos, porque las carnes y los alimentos que se llevan a la mesa están generando enfermedades, dolor y muerte. Pero para los sabios, para los científicos, esto que yo estoy diciendo y estoy leyendo de la palabra de Dios, esto es una locura, porque se pierden. El Evangelio de Dios es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para la salvación de los que creen. Y este mensaje que Dios tiene de salud es porque Él quiere nuestro bienestar. Él quiere que nosotros vivamos largos días con salud. ¿Y de qué sirve tener las ollas llenas de carne, tener la mesa llena de manjares y vivir largos años pero en una cama, postrado con un cáncer, con una diabetes, con una artrosis? ¿De qué sirve? Apreciados hermanos, voy a seguir leyendo aquí. ¿Cómo fue el régimen alimenticio adecuado? Leo de el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, de la página 75. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. Cuando Dios le otorga al hombre el plan o el menú o la dieta de cómo debía alimentarse, Dios no ordenó que matara y comiera. La muerte no existía porque el pecado no había entrado al Edén. Por eso Dios quiere que nosotros, al ver estas evidencias, es que son evidencias, tú estás viendo las consecuencias de estas grandes enfermedades, de esta mortandad que está ocurriendo en el mundo entero. Ya van más de 200 muertos a causa del coronavirus. Pero ¿qué decir de la gripe aviar, del anthrax, del SIDA, de la cisticercosis, de
del cáncer a causa de los malos hábitos alimenticios. Entonces nosotros debemos investigar la verdad de las Escrituras y debemos volver al plan de Dios. Mire, el Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Dios quiere que nosotros regresemos a esa dieta. Nosotros llevamos muchos años sin comer ningún tipo de carne roja. Y la salud que el Señor nos ha otorgado y el vigor mental y el vigor físico, para honra y gloria de Dios, ha sido una bendición. Nosotros no visitamos los médicos, salvo un accidente, salvo una cosa extrema que requiera una cirugía por alguna fractura. Nosotros no deberíamos estar visitando los médicos. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, el coco, el aguacate, el maní, la soya, aunque también se usarán diversos tubérculos. Son productos que nosotros podemos cultivar en la tierra de manera natural y consumirlos, ¿cierto? Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original, esto es, el de no subsistir a base de carne de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descarta la carne, si el gusto no es educado en esa dirección y si se estimula el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio. Su pueblo no usará nada de carne. Hermanos, el tiempo de gracia se termina. El Señor viene pronto. ¿Y a qué viene Él? ¿Cuál es el propósito de Cristo al volver? ¿Cuál es el propósito? Juan 14, del 1 al 3, ¿qué dice? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el Señor viene por su pueblo para llevarnos al cielo inicialmente, según Apocalipsis 20, al cielo inicialmente, y luego a la tierra prometida, a la tierra nueva. Pero ni en el cielo ni en la tierra nueva va a haber muerte. No mataremos para comer. Y si ustedes y yo no nos acostumbramos a alimentarnos a la manera de Dios, el Señor no va a llevar al cielo a personas que se vayan a ir a entristecer y a murmurar por falta de las ollas llenas de carne. Por lo tanto, quienes dan rienda suelta a la glotonería, quienes satisfacen las bajas pasiones a través del apetito, no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que aprender de esto. Estos temas, mire, este tema que estoy presentando aquí no es el resultado de haber estudiado teología, de ser un pastor con posgrados. Yo no soy ningún pastor. Cualquier hermano de una manera sencilla puede leer en la palabra de Dios y en los libros inspirados por Dios cuál es el régimen alimenticio por el cual nosotros podemos obtener una salud física, mental y espiritual. Pero saben, la palabra de Dios dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo en Apocalipsis 12:12.
y que el diablo ha salido con gran ira buscando a quien devorar. Y aún entre el pueblo de Dios se levantan profesos sabios, pero que son necios. Hoy en día se ha levantado un individuo, yo no le puedo llamar hermano a ese individuo, porque después de analizar sus videos y sus enseñanzas, sabemos que es un engañador, a pesar que es un adventista del séptimo día de la corporación adventista. Se llama Nímer Simeón, es un individuo del Perú, enseñando algo nuevo, algo que le fue revelado hace unos 20 años, según él, sobre un concepto moderno que se llama la dieta plana y la nutrigenética. Dieta plana y nutrigenética. Y es un concepto que está siendo abrazado por los adventistas del séptimo día y por mucha gente en torno a la alimentación de cereales, de frutas, pero acompañados con la carne y la leche y los huevos. Y este plan de la dieta plana, al revisarlo detenidamente, no pasa el examen al compararlo con el plan de las Sagradas Escrituras y los consejos del Espíritu de Profecía. No aprueba, contradice la Biblia y contradice los escritos del Espíritu de Profecía, y enseña cosas contrarias, a pesar que utiliza algunos conceptos bíblicos y científicos. Contradice las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso nosotros vamos a advertir acerca de este peligro de la dieta plana de Nímer Simeón. Y lo tengo que decir así clara y abiertamente, porque miles de adventistas están acogiendo los consejos de la dieta plana y están siendo engañados, y están haciendo de la dieta plana su tabla de salvación, olvidándose de los escritos de la palabra de Dios y de los escritos inspirados en el Espíritu de Profecía, que la dieta plana los contradice. Las advertencias del Señor fueron claras, y Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos maestros. Y aún en la cuestión del régimen alimenticio, el mundo está hundido en el engaño, hundido en las tinieblas. Los que no conocen la palabra de Dios comen lo que quieren, a la hora que quieren, en las cantidades que quieren. Y muchos que conocen la palabra de Dios, que profesan ser cristianos, malinterpretan las Escrituras y comen los animales prohibidos con el pretexto de decir que lo que Cristo limpió no lo debemos llamar común o inmundo. Es que Dios no se contradice. Si el cerdo es un animal abominable, inmundo, y Dios prohíbe el consumo de su carne, del cerdo, del conejo, del cuy, del murciélago, de muchas aves, de muchos peces que no tienen escamas, si Dios lo prohíbe, que es el creador de los animales, el omnisciente Dios que todo lo sabe, ¿quién es el hombre para contradecir las leyes de Dios y decir que tú puedes comer lo que quieras? Porque Dios le mostró a Pedro en Hechos capítulo 10 una sábana que bajaba del cielo llena de todo tipo de carnes, de animales, cuadrúpedos y reptiles, y que Pedro escuchó una voz que decía: Pedro, mata y come. Y Pedro, como era un judío,
Después de que Cristo había muerto, Pedro dijo: Señor, yo no voy a comer esto porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz del cielo le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y entonces de ahí se prenden para decir que Dios ha limpiado todo tipo de carnes y que puedes comer todo lo que se mueve y vive. Pero Dios no se está refiriendo a las carnes literales, a la alimentación literal. Se está refiriendo a que el Espíritu Santo iba a caer sobre judíos y gentiles, porque los judíos llamaban a los gentiles inmundos. Y entonces cuando pasa la visión y Pedro llega a la casa de Cornelio, lo puedes tú leer en Hechos 10 y 11, el Espíritu Santo se derrama sobre judíos y sobre gentiles. Y el Señor dice: yo no hago, Pedro le dice a Dios: ahora sé lo que significa la visión. Y sé que el Señor no hace acepción de personas. Y que por lo tanto nosotros no debemos llamar inmundos a los gentiles. Porque Dios murió por todos los seres humanos. Pero los cristianos evangélicos, e inclusive los que van a escuchar esta conversación, este tema, en sus iglesias, desde los púlpitos de las iglesias, les predican que pueden comer, y comen. Los pastores evangélicos, los hermanos cristianos, comen todo tipo de carnes, y eso es deshonrar a Dios, eso es pisotear las normas de Dios, las leyes de Dios. Y por eso trae Dios las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y la consecuencia es, ¿qué cosa? La enfermedad, el dolor y la muerte. Y por eso este mundo se está convirtiendo en una tumba de codiciosos. Porque nosotros, las personas, van por allí, pasan por los asaderos, perciben el olor a pollo, perciben el olor a carne de marrano cuando la están fritando, perciben el olor a pescado y no aguantan la tentación y se meten a consumir eso. Pero las consecuencias vienen como causa de nuestras malas decisiones. Quiera Dios que nosotros podamos tener el tiempo y la sinceridad para investigar en las Sagradas Escrituras cuál es realmente el plan de Dios para la alimentación del ser humano, y que podamos entender que este tipo de pestes y de enfermedades que están viniendo a nuestro mundo son consecuencia, primero son señales del tiempo del fin, de Mateo 24, pero que son consecuencia, como dice Isaías 24, de haber violado las leyes de Dios, haber pisoteado sus normas, haber traspasado su pacto, y son consecuencia de la ignorancia en la que el mundo entero está envuelto por no estudiar por sí mismos las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude a nosotros a de verdad interesarnos, a conocer esas verdades y a compartirlas con otras personas que están hundidas en el engaño, pensando que pueden comer lo que quieren porque todo ha sido creado por Dios, y que si tú en la mesa solamente oras, ya todo está limpio, está santificado. Esta es una mentira del diablo. El diablo está feliz. Hermanos, el desagrado de Dios se muestra cuando las personas piden la bendición de Dios sobre comidas prohibidas por Dios. Y Dios se ríe en medio de la calamidad. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude
para cambiar de actitud y poder nosotros interesarnos en estos temas.